La segunda mitad del siglo XX ha sido prolífica en acuerdos de integración económica regional. El contexto económico internacional, dominado por el fenómeno de la globalización y el regionalismo, han propiciado este tipo de acuerdos. En América Latina, de los diversos procesos de integración, los expertos destacan el Mercado Común del Sur, el Mercosur. El 26 de marzo de 1991 fue firmado el Tratado de Asunción, que da origen al Mercosur. Este acuerdo de integración involucra a la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay. Aunque en la actualidad otros importantes países de la región gozan de una relación privilegiada con el Mercosur y es posible la futura incorporación al bloque. Este acuerdo engloba un área de gran diversidad geográfica y climática. En él conviven desde la selva amazónica hasta los caudalosos ríos de la cuenca amazónica y del Plata, desde las pampas infinitas a los glaciares patagónicos. Un territorio que se corresponde con aproximadamente el 70% de la superficie total de América Latina y con el 40% de su población. El Mercosur es probablemente y casi sin probablemente el referente de la integración en América Latina. Después de muchos procesos de integración, acuerdos entre Argentina y Brasil sobre todo, llegaron, como es sabido, a la firma del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991. Sin duda, el área de integración es importante y el más importante de América Latina, aparte por sus características propias de integración, por sus dimensiones. Se trata de un área que incluye 12 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 4 veces lo que es la Unión Europea de los 15, que se corresponde con el 70% del área geográfica de América Latina y contiene el 40% de la población. Esto da una idea del alcance, de la dimensión de lo que es el Mercado Común del Sur. Los antecedentes de este acuerdo regional se encuentran en la relación mantenida a lo largo de la historia por los dos socios más importantes del área, Argentina y Brasil. Ambos países rivalizaban por liderar política y económicamente la región. Esto ocurría incluso antes de que Paraguay y Uruguay fuesen países independientes. Hoy, el Mercosur es un proceso de integración que tiene importantes razones económicas y políticas que lo fundamentan. Entre las razones económicas, como es obvio, es la liberalización comercial lleva consigo un aumento del comercio, un aumento de los intercambios comerciales y, como es sabido por la teoría del comercio internacional, esto provoca un incremento en el bienestar de los ciudadanos, dependiendo de cuál sea el efecto de la integración, pero el Mercosur ha tenido efectos positivos. Por otro lado, las razones políticas son también muy importantes, es decir, son 4 países en este momento, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que no siempre han tenido características democráticas y el Mercosur lleva consigo un compromiso de democracia, con lo cual estos países cohesionan sus esfuerzos y apoyan sus democracias mutuamente. Como todo acuerdo de integración, los objetivos económicos se centran en potenciar el crecimiento económico global del área, en mejorar la asignación de los recursos y en incrementar el bienestar de los ciudadanos de los países miembros. Los 4 países que conforman el Mercosur han obtenido grandes ventajas a partir de la asociación. Las implicaciones para Brasil fueron muy amplias y bastante positivas, y que van más allá del incremento importante que hubo en las exportaciones y la importación del país en el bloque con sus socios Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿no? Además del comercio, el Mercosur ha permitido un incremento importante en el nivel de inversiones internas y ha creado un ambiente, digamos, más favorable para que muchas de las empresas brasileñas dieran un primer paso hacia el exterior y se prepararan para el proceso de globalización que está en curso desde hace varios años. La incorporación argentina al Mercosur supuso un proceso de distensión y, si bien nació básicamente a través de un proceso económico, llevó paulatinamente a una mayor integración en lo político con los países miembros y en particular con el Brasil. Argentina y Brasil tenían una historia de desconfianza recíproca
y a partir del proceso de integración se fue produciendo un acercamiento cada vez mayor y hoy ambos países trabajan conjuntamente en una serie de foros, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La década de los 90 del siglo XX ha sido la etapa de maduración y consolidación del mercado común del sur. Esta etapa no estuvo exenta de obstáculos para el desarrollo del proceso de integración. La región sufrió los efectos de la crisis financiera de México, de la crisis asiática y de la crisis rusa. Además, desde la perspectiva nacional de los países que integran el Mercosur, se llevaron a cabo planes de estabilización que afectaron a la Unión. La Ley de Convertibilidad de 1991, aplicada por Argentina, ha sido uno de ellos. Desde un punto de vista económico, la ley de convertibilidad en su momento tuvo un impacto positivo porque contribuyó a que Argentina pudiera salir de un proceso de hiperinflación que le estaba, digamos, encasillando en su momento con serias dificultades, y por otra parte sirvió para tener una cierta paridad en cuanto a la moneda, y eso hizo que las ventas al exterior tuvieran un valor que en un primer momento fue positivo. Posteriormente la convertibilidad se transformó en una especie de corset y Argentina fue, digamos, teniendo precios cada vez menos competitivos debido al mantenimiento de la paridad un peso, un dólar. Argentina logra salir de la convertibilidad y entrar en un sistema de cambio más flexible que permite que el intercambio comercial entre Brasil y Argentina sea mucho más fluido. A su vez, la puesta en marcha del Plan Real por parte de Brasil también ha afectado el desarrollo del Mercosur. El Plan Real, la estabilización económica en Brasil, el combate a la inflación, ha supuesto un incremento muy fuerte en la demanda interna de Brasil a partir del año 94, y claro, eso abrió muchas oportunidades de incremento en las relaciones comerciales, no solamente en el propio bloque, como también con otros países. Pero creo que el Mercosur ha aprovechado muy bien esa posibilidad. También el periodo de estabilización económica en Argentina ha sido un punto bastante favorable, y eso ha llevado a que el intercambio comercial intrabloque se haya multiplicado por 5, casi 5, entre los años 1991 y 1998. Según señala el profesor Víctor González Sánchez, el referente en cuanto a proceso de integración para el Mercosur es la Unión Europea. La estructura institucional del Mercosur es muy similar a la de la Unión Europea. Como órgano supremo del Mercosur está el Consejo del Mercado Común, que es el equivalente a la Unión Europea al Consejo Europeo, órgano en el que se toman las decisiones políticas del acuerdo de integración. Luego están el Grupo Mercado Común o la Comisión de Comercio del Mercosur. Son los órganos más importantes y decisorios del Mercosur, apoyados por la Secretaría Administrativa del Mercosur. Por otro lado, como órganos consultivos están la Asamblea Parlamentaria, que no tiene poder legislativo actualmente, y el Foro Consultivo Económico y Social, que ha establecido acuerdos con el Foro Económico y Social de la Unión Europea. Es decir, volvemos a la relación muy directa entre el Mercosur y la Unión Europea. La participación del Mercosur en el PBI de América Latina representa hoy el 39%. La relación comercial entre Argentina y Brasil es central para mantener y acrecentar esta trascendencia regional y para el propio desarrollo del Mercosur. Es importante resaltar la importancia que tienen los dos países más grandes de la zona, como son Argentina y Brasil. De entre el total de los intercambios comerciales intra-Mercosur, las relaciones Argentina-Brasil suponen el 70%. Es decir, Argentina y Brasil son los países claves del acuerdo de integración y del comercio entre Mercosur. El comercio Argentina-Brasil se encuentra sumido, digamos, es el motor del comercio intra-Mercosur. Con esto no estoy minimizando la participación que tienen los otros socios comerciales, como son Paraguay y Uruguay, pero realmente por la diferencia de tamaño y por la diferencia de crecimiento de cada una de las economías, el crecimiento del comercio intra-Mercosur es básicamente el crecimiento del comercio Argentina-Brasil.
Desde el punto de vista económico, los especialistas destacan la voluntad y el compromiso que han demostrado los socios plenos del Mercosur para llegar a establecer metas y mecanismo de convergencia macroeconómica. El establecimiento del Mercosur se fundamenta en lo que se denomina regionalismo abierto, que es la integración entre los países para, desde el punto de vista de la integración, una vez integrados, relacionarse mejor con el mundo. Y así ha sido el proceso. Como hemos comentado, el comercio intra-Mercosur ha experimentado una evolución muy creciente durante los años del acuerdo de integración, pero lo mismo ha sucedido con los países ajenos al área, especialmente la Unión Europea y Estados Unidos. La Unión Europea es, sin duda, el principal socio comercial del Mercosur, con unos valores cercanos o superiores a los 20.000 millones de dólares, con un saldo ligeramente favorable a la Unión Europea, algo que el Mercosur debe tratar de mejorar en la medida en que es su principal socio comercial. El Mercado Común del Sur ha decidido profundizar su política de diversificación de exportaciones. Esto hace que se generen variadas alternativas para superar posibles obstáculos en el futuro. Hay una estrategia de multipolaridad que significa que el Mercosur ha iniciado negociaciones comerciales, como ustedes saben, con la Unión Europea, con los distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos a través de lo que se ha dado a conocer como el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de América. Y por otra parte, Argentina tiene, o mejor dicho, el Mercosur ha iniciado un proceso de acercamiento hacia otras áreas no tradicionales como la India, los países de África del Sur, la Comunidad de Estados de África del Sur, con Sudáfrica también, y con otros destinos no tradicionales de las exportaciones, lo que implica poder diversificar los riesgos en caso de que un esquema de integración no responda económicamente también como otro. El primer acercamiento entre Mercosur y la Unión Europea se produce a principios de los años 90. En 1995 se firmó el Acuerdo de Cooperación entre ambos bloques y en 1999 se produce el lanzamiento de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de asociación entre Mercosur y Unión Europea. La Unión Europea continúa siendo un socio tradicional e importante dentro del comercio del Mercosur. Argentina se encuentra plenamente comprometida a tratar de alcanzar, en la medida de lo posible, un acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Sin embargo, a principios de octubre, ambas regiones presentaron sus respectivas ofertas. Y lo que pasó fue que ninguna de las ofertas cubría las expectativas que la otra región se había formulado. Para los países de la región poder acceder en condiciones más favorables al mercado europeo es un objetivo importante. Además, Mercosur está negociando con varios otros socios en el plan internacional y desea justamente la apertura de mercados como una contrapartida a la propia apertura de sus mercados en determinados sectores. Entonces todo dependerá no solamente en la negociación con la Unión Europea, pero también en la del área del libre comercio de las Américas, del equilibrio de las concesiones. El acuerdo de Mercosur con la Unión Europea debía alcanzarse a fines del mes de octubre de 2004, pero debido a las dificultades que han surgido en las negociaciones, el cierre del acuerdo se ha debido prorrogar. Está claro que para Mercosur, y eso desde siempre en la negociación, interesa muchísimo una apertura de mercados y una eliminación de muchas de las trabas existentes al comercio en el sector del agronegocio. Y aquí no estamos hablando solamente de commodities, estamos hablando de una cadena productiva que en el Mercosur se ha sofisticado muchísimo, tiene no solamente competitividad en precio, pero en calidad como pocas, pero que justamente es muy perjudicada por las barreras, las trabas y los esquemas de protección que hay. No solamente en el mercado europeo, sino también en otros mercados, porque por ejemplo las subvenciones a la exportación que son
son ofrecidas por la Unión Europea a algunos sectores, nos perjudican en terceros mercados. Entonces, ese es un sector, hay varios, hay sectores industriales que también nos interesan, pero claro que el agronegocio es el sector de más visibilidad, tanto desde el punto de vista ofensivo del Mercosur como desde el punto de vista defensivo de la Unión Europea. España, como miembro de la Unión Europea y debido a la relación histórica que las une a América Latina, mantiene fuertes relaciones con el área económica del sur del continente americano. Las relaciones comerciales de España con el Mercosur son buenas en la medida en que nos unen una serie de lazos comerciales, lazos culturales y lazos que van mucho más allá de lo que sería la relación con cualquier otro país de la Unión Europea. La importancia de la inversión exterior directa de España en América Latina y en concreto en el Mercosur afianzan o apoyan el compromiso de España con la región y en concreto con el desarrollo de los países del Mercosur y del propio acuerdo de integración. El Mercosur no es solo una integración económica, también es una importante alianza política y estratégica que ha dado a los países socios del bloque resultados concretos. En el ámbito político, el Mercosur es un proyecto que ha permitido superar décadas anteriores en las cuales el diálogo no era tan fluido, en el cual había algún nivel de rivalidad regional, y eso hoy es algo superado. Además, ha permitido que el mercado común, la integración, haya también acudido en favor de tesis como del apoyo a la democracia. El Mercosur ha sido un actor importante en momentos en los cuales hubo amenazas a las instituciones democráticas de países de la región, como en la crisis que hubo en Paraguay. Desde el punto de vista político, el Mercosur tiene una importancia trascendental, porque hoy por hoy resultaría muy difícil para un país como Argentina o como Brasil negociar individualmente con grandes bloques como la Unión Europea o con países que tienen una importancia trascendental como los Estados Unidos o China o Japón. Entonces resulta más fácil negociar desde un esquema de integración como bloque, y esto se ve claramente, por ejemplo, en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, donde el motor de ese proceso ha sido el Mercosur. Y si hablamos en términos de política exterior, también hay un diálogo muy bien coordinado entre las partes en cuanto a los temas de la agenda internacional. Y eso se hace no solamente en las capitales, sino que también en embajadas de los países en las diversas capitales del mundo, y hay un nivel de diálogo y de sintonía muy interesante. Políticamente, además, el Mercosur ha representado, como te decía, un proceso de distensión y de acercamiento muy fuerte entre Argentina y Brasil. Y eso ha posibilitado que ambos países puedan tener una presencia mucho más importante en otros foros internacionales, como pueden ser la Organización Mundial del Comercio o las Naciones Unidas, con el ejemplo del Consejo de Seguridad, donde Brasil integra, es hoy uno de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, y tiene un funcionario de la misión argentina trabajando permanentemente dentro de su delegación. Debido a la trascendencia internacional que ha alcanzado el Mercosur, diversos países de Latinoamérica han solicitado sumarse al bloque. En la actualidad, países como Chile, Bolivia, Perú y más recientemente México y Venezuela gozan de una relación preferente con el Mercado Común del Sur, un estatus semejante al de país asociado. El futuro del Mercosur es hoy analizado por expertos de diversas partes del mundo. El Mercosur es por efectos técnicos de definición, es una unión aduanera imperfecta. Por lo tanto, tiene algunos sectores en donde hay perforaciones, es decir, en donde no se aplica el arancel externo común, y seguirá trabajando en el sentido de perfeccionar su modelo y de caminar hacia la coordinación de políticas, no solamente en el área comercial, como en un futuro en el área económica también.
Una vez superada la crisis especialmente la crisis argentina, el Mercosur, digamos que creció en la medida en que lo que no le mató, para entendernos, le hizo crecer. Tal es el caso de los proyectos que han surgido en las reuniones últimas del Consejo del Mercado Común, como son, aún está en proceso de discusión, el establecimiento de un Instituto Monetario del Mercosur, proyecto llevado a cabo por Argentina, un proyecto interesante, muy interesante, que aún está sujeto a debate, pero que incluso llevaría en un futuro al establecimiento de una moneda común para el Mercosur. Por otro lado, una propuesta brasileña fue lo que se denomina como Objetivo 6000, para fomentar los avances en la unión aduanera, los avances en cuestiones sociales, en cuestiones de ciudadanos y demás. Los gobiernos actuales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay han profundizado el desarrollo del Mercosur como una opción geopolítica que les permite intervenir con mayor fortaleza en espacios de debate internacional como la ONU o la OMC. Hay una voluntad común, hay una coincidencia política entre los presidentes Kirchner y Lula, y el Mercosur es un punto central de la estrategia de política exterior de ambos países. El Mercosur tiene un futuro bastante bueno en la medida en que tiene proyectos de futuro, tiene viabilidad y su futuro lo tiene todo por delante. Yo soy optimista, sin duda. Como en todo proceso de integración, en la gestación y desarrollo del Mercosur hubo dificultades debido a la densa relación comercial que une a los socios del bloque. Pero tanto los gobiernos como las sociedades han sabido separar los problemas coyunturales del patrimonio construido. Hoy, el Mercosur es apreciado por los países que participan en él como el germen de una gran integración regional. Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener.